Buenos días, Anabel. ¿Te puedes presentar? Hola, soy Anabel Cidoncha, soy maestra de francés en un colegio de primaria en Mérida y bueno, pues formo parte de la Asociación de Profesores de Francés de Extremadura representando a los maestros de primaria. Encantada de estar aquí contigo. Gracias, Anabel. Anabel, ¿cuál es la situación del francés en Extremadura? No es muy alentadora en estos momentos, aunque tengo esperanza de que esto se vaya retomando. Francés ha sido, como todos sabéis, un idioma puntero hace algunos años, pero últimamente, bueno, hace algunos años se impuso el Plan Portugal, que lo que hacía era un poco, pues, lo que ha hecho ha sido incentivar y a invitar a los centros de Extremadura a que se acojan a este idioma, que me parece estupendo, que en ningún momento lo critico, pero estamos desde la asociación reivindicando que también se tenga en cuenta a este idioma y que se le impulse un poquito más. ¿De qué asociación me hablas? De la Asociación de Profesores de Francés de Extremadura. Es una asociación que está unida, que trabaja con la Asociación de Profesores a nivel nacional, de profesores de francés, está unida a la Embajada Francesa, a la Alianza Francesa, al Instituto Francés, y bueno, pues está haciendo una gran labor, la verdad, porque aparte de diferentes actividades como Olimpiadas de Francés, actividades en los centros escolares, en los centros de secundaria, está reivindicando que francés no desaparezca de los centros, pero sobre todo está apoyando al profesorado y incluso a la dirección de los centros, porque a veces, bueno, pues así de golpe y porrazo desaparecen de un centro el idioma francés. Y tengo también que recalcar, Rocío, que gracias a la labor de muchos padres que están luchando para que este idioma no se deje en los colegios, muchos profesores estamos aquí. Afortunadamente, hemos visto ahora una pequeña luz. Desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería de Educación, han ofertado 50 plazas para jóvenes de extremeños de cuarto de la ESO y primero de bachillerato para un programa de acogida en Francia. Y bueno, pues la verdad es que eso ha sido un pasito ya bastante importante. Entonces, esos son algunos pasos desde el gobierno regional, ¿no? Sí. O sea, es lo que están un poquito promoviendo algunas instituciones, ¿no? Regionales. Bueno, la administración de momento hemos visto que ha hecho esto, pero que necesitamos más apoyo. Necesitamos el profesorado de francés y que se apueste por este idioma. Y de hecho la asociación lo que quiere es que además del inglés, quiere proponer que haya 2 idiomas extranjeros obligatorios. Es decir, que aparte del inglés, que ofrezcan francés-portugués o portugués-alemán o francés-alemán, pero que el alumno pueda escoger. Y desde una perspectiva privada, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo hablo de la perspectiva también a nivel personal. El profesorado de francés tiene también que innovar. Lo digo desde primaria, sobre todo también, porque nosotros somos la base. Un chaval en el instituto coge francés si le gusta el idioma en primaria. Entonces hay que trabajar dando clases de forma muy práctica, creativa, intentando que el alumno ame este idioma y sobre todo conociendo la cultura. Las leyes nacionales están apoyando y hablando mucho de plurilingüismo. Y el plurilingüismo empieza por conocer no solamente otras culturas, sino para aprender otro idioma. Y aquí, pues tenemos todavía mucho que hacer, Rocío. Sí, efectivamente. Pero sé, Anabel, que tú a nivel personal, sobre todo aquí en nuestra pequeña ciudad, tú eres una gran impulsora del idioma francés. Tú eres el alma de los petits déjeuners français, de los desayunos de francés. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va este tema? Bueno, pues esta idea fue, la verdad, bastante bonita. Nos reuníamos un grupo de amantes de francés, que no tienen por qué ser profesores, ni maestros. Es gente que estudió francés en su día. Amantes del idioma. Amantes del francés. Exactamente, amantes del francés. Nos reunimos cada X tiempo, tomamos un desayuno y hablamos todo en francés. Tratamos un tema con una traductora o con una persona
Da bueno, igual, alguien que Sí. sea portadora del idioma. Y bueno, también hemos hecho otra actividad recientemente fuimos a Cañamero. Fue una especie de ruta inmersiva y todo se trató con el idioma francés. Cañamero es una localidad extremeña que tiene incluso pinturas rupestres y estuvimos allí con el historiador de la villa, con Esteban Cortijo, un hombre muy interesante que nos explicaba en español todo lo que teníamos que saber de Cañamero y había una persona que luego que traducía todo lo que Esteban decía en francés. Exactamente. Esteban es cronista de Cañamero y bueno, pues lo que no sepa Esteban de Cañamero, pues imaginaos. Se iba traduciendo todo lo que él iba comentando acerca de las bodegas, de la localidad, del patrimonio de Guadalupe y también sobre todo el patrimonio natural que es bastante rico. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una actividad bastante interesante. Sí, es de estas actividades que pueden atraer no solamente a los profesores, sino también, como decía Anabel, a todos los amantes del idioma francés. Porque, Anabel, el francés es un idioma muy importante en el mundo. ¿Y por qué nos interesa tanto a nivel regional aquí que los alumnos sigan estudiando francés? Bueno, yo creo que francés siempre ha sido un idioma puntero en el mundo y de hecho, bueno, se habla en todos los continentes, está claro. Pero además tiene salida profesional, tiene en los jóvenes, más de lo que creemos. No solamente para que los jóvenes se vayan fuera, sino aquí mismo en España. España es un país turístico, se lo digo muchas veces a mis alumnos. Eminentemente turístico. Exactamente, vivimos del turismo. Yo estoy dando clase ahora en Mérida y lo primero que les dije el otro día a los alumnos, que vivís en una ciudad turística y para vosotros francés es importante. Estamos hablando de Mérida con un pasado romano impresionante. Que está repleto de turismo todos los días. Y el idioma para ellos es fundamental para trabajar. Efectivamente, francés, inglés, etcétera. Todos los idiomas son importantes y es que, como he dicho, los jóvenes ahora sin idioma no van a ningún sitio. Así que yo invito a que desde primaria continúen en secundaria, y que luego se enganchen a la escuela de idioma, porque para ellos es fundamental conocer los idiomas y aprenderlos. Anabel, muchísimas gracias por haberme concedido esta mini entrevista y espero que llegue a más de un extremeño, ¿no? Creo que le puede interesar a más de uno. Pues gracias a ti, Rocío, por tenerme presente en tu entrevista y bueno, pues sobre todo porque yo sé que tú también eres una gran amante del idioma, lo transmites, lo enseñas y de verdad que, bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Anabel. Au revoir. Au revoir.